Silencio, solo escucha. Oyes el sonido de la noche, los grillos, el aullido de lobos en la distancia. Son sonidos que te resultan familiares, sonidos que te hacen sentir que todo está en orden. Pero a veces, en la noche, escuchas un sonido que no debería estar ahí. Ese silbido en los llanos de Venezuela y Colombia, esas tierras interminables donde la gente se pierde, ha sido una advertencia por generaciones. Pero no es solo una advertencia, es también el presagio de una maldición. Hay una contradicción en ese silbido. Si escuchas ese silbido muy de cerca, como si estuviera justo detrás de ti, no te preocupes, porque él está muy lejos de ti. Estás a salvo. Pero si escuchas ese silbido a lo lejos, como si fuera un eco, como si alguien te lo susurrara al oído, significa que ya es demasiado tarde para todo, que él ya está a tu lado. Y esta noche vas a escuchar la historia aterradora y a la vez trágica que se esconde tras ese silbido. Su historia, la historia del hombre que silba, la historia de El Silbón. Toda pesadilla tiene un comienzo, y El Silbón, una vez, fue una persona como cualquiera, o al menos lo parecía, porque no tenía ni un atisbo de humanidad, o en otras palabras, carecía de todo lo que nos hace humanos. Desde niño fue malcriado por sus padres, un joven cruel sin el más mínimo rastro de piedad o remordimiento, que conseguía al instante todo lo que quería. Para él, el mundo era un lugar que giraba en torno a sus deseos, como si todos existieran solo para servirle y cumplir sus órdenes. Y un día, se le antojó comer carne. Sí, esto no es algo anormal o fuera de lo común, pero con él, las anomalías comenzaban cuando no conseguía lo que quería. Le ordenó a su padre que fuera a cazar un venado para que le cocinara su platillo favorito. Las horas pasaron. Su padre regresó a casa, muy cansado, pero con las manos vacías. Ese día la suerte no estuvo de su lado. Intentó explicarle la situación a su hijo, pero el hijo no lo aceptó. Su furia hervía como la sangre en sus venas. Le gritó a su padre, lo insultó. Su padre intentó calmarlo, pero fue en vano. Los ojos de aquel muchacho malcriado se habían tornado salvajes. Había perdido su humanidad. Sí, lo hizo. Sin dejar que su padre terminara de hablar, agarró un machete grande y afilado y ahí mismo, a sangre fría, lo asesinó. Pero la atrocidad no terminó ahí. Eso fue solo el principio. No podía aceptar el hecho de no haber comido la carne que quería. Descuartizó el cadáver de su padre como si fuera un animal. Le arrancó el corazón y el hígado y los metió en un saco para llevarlos a casa, como si todo estuviera bien, como si no hubiera pasado nada. Le entregó el saco sangriento a su madre y le dijo, «Cocina esto para la cena». La pobre e indefensa mujer, sin saber qué era la carne que su hijo había traído, empezó a cocinarla, pero la carne no se cocinaba. Era muy dura, como el caucho, y amarga. La mujer supo que algo andaba mal. Primero le preguntó a su hijo dónde estaba su padre, porque había salido con él, pero al ver que su hijo evitaba insistentemente la respuesta, la mujer sospechó aún más. Le preguntó una y otra vez qué tipo de carne era. Finalmente, vio la verdad en la mirada vacía, sin alma y llena de brutalidad de su hijo. Su hijo había asesinado y descuartizado a su padre. Estaba intentando cocinar a su propio esposo. El abuelo, al escuchar los gritos de terror de la mujer, corrió a la casa. Cuando supo la verdad,
El amor que sentía por su nieto se convirtió en puro odio. La justicia no sería divina, la impartiría él mismo. El joven, al darse cuenta de lo que le esperaba, intentó atacar a su abuelo, pero su abuelo era un hombre de la vieja escuela, duro y curtido por la vida. Con la furia acumulada en su interior, lo dejó aturdido con un solo puñetazo. Cuando el joven, sin saber qué hacer, intentó escapar, su abuelo le disparó en el talón para impedir que huyera y lo atrapó. Lo ataron a un poste, lo azotaron hasta que la piel de su espalda se desprendió en tiras. Le hicieron cortes por todo el cuerpo con un cuchillo. Frotaron ají picante y limón en sus heridas abiertas para que cada célula de su cuerpo ardiera. Pero eso no fue suficiente. Para una criatura que asesinó sádicamente a su padre y se comió sus órganos, nunca sería suficiente. Luego, soltaron a los perros del infierno sobre él. Mientras él agonizaba, su abuelo le gritó en la cara: «Maldito seas por lo que has hecho, nunca lo olvidarás. Por el resto de tu vida y por toda la eternidad, cargarás los huesos de tu padre en ese saco. Has sido borrado de nuestro linaje. Ya no eres nada, una sombra, una maldición». Y esa maldición se hizo realidad. Ya no es ni un humano ni un animal. Es el Silbón, una pesadilla que vaga por las llanuras en la noche, silbando, con ese pesado saco donde carga los huesos de su padre. Caza especialmente a los borrachos y a los mujeriegos. Llega a la casa de su víctima, silba frente a la puerta y deja caer el saco inmundo al suelo, y empieza a contar los huesos que hay dentro, los huesos de su padre, uno por uno. 1, 2, 3. Tienen que despertar al oír este sonido, porque si nadie en la casa lo escucha y se despierta, una persona de esa casa no verá el amanecer. Se desliza en silencio hasta la cama de su víctima y con uñas afiladas como cuchillas abre su ombligo. Succiona todo el alcohol de su cuerpo, convirtiéndolo en un cadáver seco y arrugado. O, si está muy furioso, destroza brutalmente todos sus huesos, los muele hasta hacerlos polvo y los añade a su propio saco maldito. No hay escape de él. Solo hay una regla, una única regla que te sirve para prever tu destino, ese juego diabólico que podría mantenerte con vida. La regla del silbido. Si está cerca, está lejos, pero si está lejos, está justo detrás de ti y ya es demasiado tarde para todo. Quizás esto es solo una historia inventada para evitar que los niños anden solos por la noche. Un cuento de fogata contado en las noches oscuras para asustar a la gente. Pero los ancianos de los llanos, la gente que vive en esas tierras, cierran bien sus puertas por la noche y prestan atención a cada sonido que viene de afuera, porque ellos saben, algunas maldiciones son demasiado reales para morir, demasiado salvajes como para arriesgarse. Hay más historias que contar, más maldiciones que susurrar. Para no perderte las futuras leyendas, suscríbete y si esta historia te gustó, dale a me gusta. Escríbenos en los comentarios una leyenda que conozcas o que te gustaría escuchar. Pero recuerda, si por la noche escuchas un silbido frente a tu casa, despierta de inmediato.